A nivel, digamos, interno de lo que sucede en un sistema, eh, hay algo muy interesante, que es el cambio de contexto entre hilos. Sí, mire que ya lo hemos mencionado acá de manera anterior, ¿cierto? Eh, Nosotros hablábamos que el cambio de contexto entre procesos era esto. Cuando yo tenía un proceso uno y decía que ese proceso uno se detenía para ejecutar el proceso 2, ¿sí? Y el proceso 2 se detenía para ejecutar el proceso 3 y así sucesivamente. Cuando tengo un cambio de contexto entre hilos, yo estoy diciendo, vea, el proceso uno y el hilo cero se detiene y hago un cambio, pero ya no voy a hacer cambio de proceso, sino que voy a hacer cambio de hilo de ese proceso. Entonces el cambio de contexto entre hilos es la misma filosofía, pues básicamente estamos hablando de lo mismo. Una CPU que está ejecutando una actividad cambia a ejecutar otra actividad. Lo diferente es que cuando hay un cambio de contexto entre hilos, pues hay una particularidad, y es que el cambio de contexto entre hilos mantiene el mismo espacio de direccionamiento, ¿cierto? Cuando usted hacía cambio de contexto entre procesos, entonces yo tenía acá el proceso uno y el proceso 2, ¿sí? Por, digamos, esa política de, de aislamiento que implementa el sistema operativo, durante este cambio de proceso que aquí toma el control del sistema operativo, lo que hace el sistema operativo es cambiar la imagen del proceso uno a que sea ya la imagen del proceso 2. ¿Sí? Entonces aquí hay un cambio del espacio de direccionamiento, porque son dos espacios de direccionamiento diferentes. El cambio de contextos entre hilos, entonces puede ser más liviano. O sea, básicamente cuando yo estoy ejecutando el proceso uno, el hilo uno, el thread uno, ¿sí? Yo puedo entonces simplemente cambiar el contexto al proceso uno, hilo 2, de una manera más simple, ¿sí? El sistema operativo lo puede hacer de una manera más simple porque simplemente tiene que cambiar los registros. Efectivamente, pues los registros sí son diferentes, pero el espacio de direccionamiento sigue siendo el mismo, el espacio de direccionamiento del hilo uno. Entonces, las regiones de memoria que accedía este primer hilo van a ser las mismas regiones de memoria que va a acceder este segundo hilo, cosa que no sucedía pues en cambio de contexto entre procesos. Ese evento de que el espacio de direccionamiento sea el mismo, pues tiene unos efectos en términos principalmente de desempeño. Porque cuando hago cambio de contexto entre procesos, pues el sistema operativo tiene que ejecutar más actividades para realizar el cambio de proceso. ¿Sí? El cambio de contexto entre procesos tiene que cambiar entonces el espacio de direccionamiento. Eso significa que hay que cambiar tablas de página, que hay que cambiar los registros pues, necesarios en la MMU para que tome otros valores. Eso ya no se tiene que hacer en cambio entre contexto de hilos de un mismo proceso. Ojo, ¿cierto? Los hilos tienen que ser de un mismo proceso. Entonces eso va a aliviar las cargas. Lo otro es, por ejemplo, que cuando hago un cambio de contexto entre procesos, cuando un proceso inicia su ejecución acá, pues toda la memoria caché que tenía el proceso uno, digamos toda la información de la TLB del proceso uno, toda la información de la caché de memoria y de datos del proceso uno, va a tener que ser rey o borrada, ¿cierto? O se va a sobreescribir para el proceso 2. Mientras que cuando hago un cambio de contexto entre hilos de un mismo proceso, es probable que parte de esa caché siga siendo válida para el proceso 2. Probablemente va a tener la misma TLB, ¿cierto? O sea, como no cambiamos el espacio de direccionamiento, la TLB sigue siendo válido también para el hilo 2, por ejemplo, en este caso. La caché de memoria de datos, pues como hay partes de ese espacio de direccionamiento que se comparten, entonces eh, va a seguir siendo válido. Entonces, el cambio de contexto entre hilos es más liviano, entonces generalmente me van a dar un mejor desempeño. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que efectivamente, pues cada hilo tiene su propio registro de CPU, Program Counter de registros, pero comparten espacio de direccionamiento, entonces ahí es donde vamos a tener como la diferencia.